Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Comenzamos nuestra clase otro día más en torno a estos temas tan interesantes de los grandes pensadores. Vamos a hablar de Erasmo y la Reforma. Y bueno, pues damos la bienvenida a nuestro profe porque él es el que va a conducir el tema, aunque yo vaya haciendo las preguntas. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Pues vamos allá. La Reforma protestante arrancó principalmente de algo muy importante, el regreso de los cristianos a la Escritura, que a fin de cuentas es el fundamento de la fe. Ahí es el arranque, la sola Escritura, y si la Escritura no es lo que orienta, vamos mal. Por lo tanto, estamos en un tema fundamental. ¿Y dónde entra Erasmo en todo esto? Vamos a ir viéndolo. Desde un punto de vista histórico, Javier, ¿qué fue la Reforma protestante? La Reforma protestante fue el intento, como bien decías, de volver a las fuentes originales del cristianismo a través de las Sagradas Escrituras. Quitar todo el andamiaje que se había ido poniendo progresivamente, pues ya desde los primeros siglos del cristianismo, pues se habían ido añadiendo cosas, y esa era una carga muy pesada que pues había conducido también a una situación bastante lamentable del propio cristianismo. Y entonces en el siglo XV, en el siglo XVI, pues se está dando un clamor respecto a salir de esa situación de inmoralidad, por un lado, de escándalos, de corrupciones, y esta salida que va a ofrecer la Reforma pues no va a ser otra que la de volver a encontrarse con Dios a través de la palabra de Dios. Entonces ahí están lo que define, yo creo que lo que es la Reforma es la afirmación de lo que se llaman las 5 solas, ¿no? Sola Escritura, pero también solo Cristo, no hay más mediador, no hay sacramentos que medien entre Dios y los hombres, no hay santos. El mediador entre el hombre y Dios es Cristo. Solo la fe, solo la gracia y solo la gloria a Dios, el soli deo gloria. Esos son las famosas 5 solas que yo creo que resumen lo que fue la Reforma. Sí, yo creo que resulta mucho más sencillo quedarnos con sola Escritura, porque la sola Escritura nos lleva solo a Cristo y nos descubre todo lo demás. Pero sí. en todo caso, es que a veces el entrar en las 5 dispersa un poco. Pero yo sé que a ti te gusta mucho la historia ligada con el pensamiento. Y esto es muy interesante en el tema que vamos a enfrentar hoy, sin duda ninguna, porque aquí tenemos a un personaje muy chocante. Bueno, tú evidentemente estás muy al tanto, coetáneo tuyo no, pero de tu tierra o donde vives ahora sí. El cardenal Cisneros también propugnó una reforma y Erasmo también fue un propugnador, un animador, uno que animó mucho a la Reforma porque sí que hacía falta volver a la escritura sencilla y de verdad. Así que Erasmo era un reformador a su manera. Que era un reformador, yo creo que no cabe duda. La Iglesia, yo creo que desde sus comienzos siempre tiene que estar en una reforma permanente. ¿Por qué? Pues porque la tendencia de los seres humanos es apartarnos de Dios y del camino correcto. Esa es la tendencia natural, y la forma de volver a Él
pues es como bien decías, la sola escritura, y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Lo demás se deduce, las otras solas se deducen de esta primera. Entonces, corrían aires de cambio, corrían tiempos donde parecía evidente, obvio, que no se podía seguir en esa situación. De ahí que haya numerosos precursores de la Reforma protestante. Has citado algunos, pero claro, en España tenemos a Cisneros, pero hay un Wycliffe, un Hus, son aires de cambio. Y Erasmo de Rotterdam, ¿era uno de estos reformadores? Pues yo creo que sí, desde el punto de vista de que él entendía que primero lo que había que reformar era a cada cristiano. Interiormente teníamos que cambiar. No se trata de vestirnos de ropaje de monje, como decimos, el hábito no hace al monje, sino de vestirnos interiormente del Señor Jesucristo. Ahí hay una reforma por la que hay que comenzar. Luego, hay que reformar también la iglesia, es decir, no solamente el individuo, cada cristiano tiene que reformarse, sí, pero tiene que ser reformada la iglesia en su estructura, en su forma de proceder. Y Erasmo de Rotterdam también, en ese sentido, él defendía y afirma muchas veces con mucha dureza y con mucha rotundidad la necesidad de transformar, de cambiar las propias estructuras eclesiales, la forma colectiva de entender la fe también. De todas formas, los deseos o las inquietudes de reforma dentro de la iglesia cristiana, en ese momento la única iglesia cristiana, surgió siempre de personas que estaban en contacto con la escritura, es decir, de clérigos, generalmente clérigos o monjes, que estaban en contacto con la escritura a fondo y se dieron cuenta que aquí había una distorsión enorme y que todo tenía que ver con que se había perdido el contacto personal, es decir, la conversión a Cristo y seguir las escrituras para seguir a Cristo, se había perdido en la iglesia cristiana. Y yo creo que esto estaba igual de un lado que el del otro, ya que estamos pensando en dos lados. La iglesia que siguió adelante con su contrarreforma y la reforma que conmovió la cristiandad toda. Eso creo que es el punto de arranque, y en este caso el que Erasmo, queriendo, no sin querer, sino queriendo, empujó a su promoción, y era un personaje de mucho atractivo y de mucha calidad intelectual, y eso sacudió a todos de un lado y de otro. Sí, si me permites, es verdad que, como decíamos, la iglesia siempre tiene que estar reformándose. Y claro, a la hora de apuntarnos a la reforma, parece que todos, y está muy de moda, todos se apuntan al carro de la reforma. Por supuesto, los protestantes, los evangélicos, pero la iglesia católica, los historiógrafos están diciendo, no, es que no hubo contrarreforma. Fue una reforma católica, porque parece que ir en contra de la reforma no, pero hubo una reforma católica. Y ahí es verdad, pues hubo una reforma católica porque hubo cambios muy importantes en la contrarreforma, la llamada contrarreforma o reforma católica, como les gusta llamar a algunos, hubo cambios muy importantes respecto a la iglesia medieval. Por supuesto, el mensaje de Lutero y lo que se sigue de aquellas 95 tesis clavadas en la puerta de la universidad o de la iglesia de Wittenberg, pues también tuvieron consecuencias. Pero obviamente también Erasmo de Rotterdam intentó a su modo una reforma que no sé si fue fallida o no, pero que ahí está el guante lanzado entre dos formas de entender la reforma, el católico y el protestante. Ahí está el guante de Erasmo, pues diciendo también hay que hacer una reforma desde el interior. Saliéndonos un poco del tema que estamos tratando, que es Erasmo de Rotterdam y su relación con la reforma, ¿tú crees que en el ámbito, vamos ahora a ir directo ahí, en el ámbito evangélico o protestante, ¿tú crees que se ha olvidado un poco ese que la iglesia reformada tiene que seguir reformándose, volviendo a la escritura? Vaya pregunta. Yo creo que nos está pasando un poquito lo que fue ocurriendo en la época medieval, que vamos haciendo castillos, no sé si algunos a veces en el aire, otros son castillos doctrinales, otros son castillos de formas, de formalidades, y vamos añadiendo, aunque los evangélicos seguimos defendiendo la centralidad de la palabra de Dios, vamos, en mi opinión,
muy humilde, porque vaya pregunta que me has hecho. Pues es posible que vayamos haciendo añadidos. Y como decían los reformadores, lo que hay que hacer es volver otra vez a un cristianismo genuino, un cristianismo de verdad, que quite la paja, quite los añadidos y nos quedemos con la piedra, con la solidez del Evangelio. Y esto pues implica, desde luego, volver a la Escritura y volver también a una vida genuina, a una vida auténtica, a una vida de cristianismo de verdad. Se ha dicho, bueno, ha quedado escrito y ha quedado comprobado que una obra escrita por Erasmo de Rotterdam, El elogio de la locura, por cierto, una obra que casi nadie sabe y además es una cosa muy anecdótica, fue escrita durante un viaje a caballo. ¿Cómo se puede escribir a caballo? Madre mía. Bueno, pero ha sido una obra influyente de una manera espectacular y tuvo también que ver con el lanzamiento o el afianzamiento de la Reforma Protestante. Bueno, a ver, háblanos un poco de esta obra, El elogio de la locura. Pues es una obra, la verdad es que apasionante y yo creo que de muchísima actualidad. La Reforma tuvo su tiempo, era un momento propicio, pero yo creo que hoy día también. Has dicho un comentario interesante. ¿Cómo se puede escribir una obra como esta a caballo? Y a mí se me ocurría que para escribir el elogio de la locura a caballo hay que estar un poco loco. Entonces el propio título de la obra es muy sugerente porque, claro, normalmente elogiamos a los sabios, elogiamos la sabiduría, pero luego no le hacemos caso. Elogiamos a los grandes pensadores, a los filósofos, a los teólogos, a los grandes científicos, pero luego no les hacemos caso. Y a la filosofía le hacemos, y a la sabiduría, en la práctica muy poquito caso. Si me permites, porque la verdad es que con esta pregunta podríamos estar de aquí hasta el final del programa. Pero si me permites, voy a leerte un texto para que veas la actualidad que puede tener esto. Este desprecio por los sabios, y no sé si estarás de acuerdo que esto es actual o no. Dice, por otra parte, ¿qué repúblicas aceptaron alguna vez las leyes de Platón o de Aristóteles o las máximas de Sócrates? Es decir, lo que está diciendo es que la locura es la que gobierna, porque estamos un poco locos, porque a los sabios no les hicieron caso los griegos, pero es que hoy día tampoco. Y fíjate lo que dice un poquito más adelante. Dice, ¿qué hay más insensato, dicen, que lisonjear un candidato al pueblo para pedirle sus votos? ¿No es esto una locura? ¿No? Comprar con largueza sus favores, perseguir el aplauso de los necios, complacerse con las aclamaciones, ser llevado a triunfo como una bandera o verse en el foro convertido en una estatua. O sea, añadid a esto la adopción de nombres y sobrenombres. Añadid los honores divinos rendidos a esos mentecatos. Añadid las ceremonias públicas en que son puestos en el rango de los dioses, los tiranos más infames. O sea, es tremendo. Dice, esta locura de exaltar no a los más listos precisamente, dice, esta locura engendra las ciudades, mantiene los imperios, las magistraturas, la religión, los consejos y la justicia, porque la vida entera del hombre no es otra cosa que un juego de locos. ¿Qué te parece? Hoy te hago yo la pregunta, ¿qué te parece? Yo me estaba acordando ahora de algo que vimos en su día cuando estábamos comenzando esta serie de programas acerca de los grandes pensadores y Dios. Yo me acordaba ahora mismo de aquellos que eran opositores de Sócrates en su día, de ese gran pensador, y que a lo que se dedicaban era a preparar a los que querían mandar para que supieran qué decir para convencer a los famosos sofistas. Pero el caso es que parece que no hemos avanzado mucho, sino que la búsqueda de la verdad y la aplicación en la vida diaria sigue estando bastante empobrecida. Y mira, por eso escribe este hombre ese elogio de la locura. Bueno, de verdad que es como si estuviéramos regresando a la actualidad. Sí, porque yo creo que la idea de los listos, entre comillas, es precisamente aprovecharse de lo tontos que es el resto. Entonces, a Sócrates mucho caso no le hicieron. Al final se lo terminan cargando. Pero a los sofistas,
A los sofistas les siguieron encantados. ¿Y qué seguimos? ¿La verdad o a los que con algún señuelo, con algún encanto oculto nos van derivando, nos van... Pues es que somos muy fácilmente manipulables y somos tan necios que muchas veces preferimos el engaño, la mentira, la estupidez, que es en el fondo una forma de locura, pues a la sabiduría y la inteligencia. ¿Pero qué le vamos a hacer? Me da miedo profundizar en esto. En los tiempos de Erasmo había un imperio, el imperio más grande de la historia, y ese imperio había un emperador que era bastante joven, por cierto, Carlos V. ¿Qué relación tuvo Erasmo con Carlos V en la época de la Reforma? Erasmo fue un consejero de Carlos V. A Carlos V le interesaba mantener la paz. Es decir, Carlos V tenía un enemigo al oriente, que eran los turcos, que venían con muchísimo poder. Ya hemos visto que al principio del Renacimiento conquistan Bizancio, Constantinopla, derriban lo que quedaba del Imperio Romano allí y están amenazando Europa, entrar por los Balcanes. O sea que los turcos son un problema. Por otro lado, no encuentra el apoyo de los reyes en Europa, tiene continuas disputas con Francisco I, van a estar pegándose todo el día unos contra otros, y por si fuera poco, pues le va a estallar la reforma protestante, que tiene una parte espiritual muy importante, pero también el apoyo de los príncipes alemanes al movimiento de la reforma, y claro, pues otro frente abierto más. Entonces, a Carlos V le venía muy bien tener a su lado a un personaje como Erasmo de Rotterdam, templado, moderado, admirado por unos y por otros, porque era una situación verdaderamente de guerra. ¿Puedo leer un trocito más del elogio de la locura? Porque es un texto en el que está diciendo Erasmo a los cristianos: nos hemos vuelto locos. O sea, los cristianos nos hemos vuelto locos. Y en concreto está hablando de la riqueza, los gastos que hay sobre todo en Roma, con los seguidores del papado. Aunque este haya sido en el Evangelio, se está refiriendo a San Pedro. San Pedro dijo: lo hemos dejado todo para seguirte. Y aquí parece que se está viviendo una época de buscar cada vez más y más poder. Carlos V quiere ser el emperador, pero luego hay un montón de príncipes, de reyes, que están también buscando definir su autoridad, su poderío, y todos en teoría son cristianos. Entonces, el que dijo lo hemos dejado todo para seguirle, al Papa, se está refiriendo al Papa, a los papas, le erigen en patrimonio tierras, ciudades, tributos, puertos y todo un reino. O sea, también el centro de la cristiandad, representado para el mundo medieval en Roma, también es un reino terrenal más. Para conservar todo esto, inflamado en el amor de Cristo, combaten con el fuego y el hierro, no sin gran sacrificio de la sangre de los cristianos, y creen defender apostólicamente a la Iglesia, esposa de Cristo, cuando exterminan sin piedad a los que llaman sus enemigos, que en realidad son otros cristianos, ¿no? Como si hubiera enemigos más encarnizados de la Iglesia que esos impíos pontífices que con su silencio contribuyen a olvidar a Cristo y lo invocan para sus granjerías, adulteran su enseñanza mediante interpretaciones forzadas y lo inmolan con su escandalosa conducta. Habiendo sido la Iglesia cristiana fundada con sangre, confirmada con sangre y aumentada con sangre, creen ser sus defensores, llevándolo todo a sangre y fuego, como si pudiera faltarles alguna vez la protección de Cristo, que siempre defendió a los suyos a su manera. Esta descripción es muy significativa del estado en el que tenía que vivir Carlos V, donde unos cristianos se estaban matando a otros, príncipes cristianos en guerra unos contra los otros. Y mientras tanto, la amenaza del turco, que estaba penetrando en Europa con la finalidad de destruir pues también todo lo que pudiera de la cristiandad. Tremendo, ¿eh? Otro famoso influenciador, sobre todo políticamente, fue Maquiavelo. ¿También conoció Erasmo a Maquiavelo? Pues es curioso porque hay un momento en el que Erasmo visita Florencia y coincide, o sea, coincide en la ciudad por el tiempo, es que no recuerdo ahora mismo la fecha, con el tiempo en el que estaba también Maquiavelo en la ciudad, pero por lo que se ve no llegaron nunca a coincidir
físicamente, ni conocerse en persona, ni tampoco por carta, ni nada. Y en realidad, claro, es un personaje Maquiavelo que influyó muchísimo. Para él, los héroes de la política eran estos tipos astutos, inteligentes, que sabían conservar el poder a costa de todo. Frente a esto, Erasmo, que no podían ser más distintos. Erasmo escribe al príncipe cristiano, hablamos antes también en un programa anterior sobre el manual del caballero cristiano. Entonces, el auténtico príncipe cristiano es alguien que tiene valores y que son los valores de la imitación de Jesús. O sea, no es el déspota mentiroso para el cual todo vale, sino es el verdadero monarca, tiene que ser el primer imitador de Cristo. Y estos son los consejos que él le daba precisamente a Carlos V. ¿Tú quieres ser el monarca de los cristianos? Pues tienes que ser el primero, el más ejemplar de los hermanos que conforman la cristiandad. Lo contrario de lo que estaba diciendo Maquiavelo, que a los que admiraba eran a los Borgias y hasta un grupo de personajes. Sí, hemos dicho una y otra vez que el fundamento de la Reforma y el fundamento de las ideas de Erasmo era la Biblia, o era la Escritura, o era la palabra de Dios. Entonces, muchos habrán oído hablar de algo del trabajo de Erasmo en este sentido, que fue muy importante, el texto Receptus. ¿Qué es el texto Receptus? Para entender qué es, tenemos que entender la época en la que se elaboró y lo que había precedido antes. Es decir, es una edición, el Textus Receptus es una edición en griego del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué es tan interesante la cuestión y también tan debatida? Bueno, a lo largo de la Edad Media no había imprenta. La imprenta es precisamente un adelanto tecnológico de esta época. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en la Edad Media las Sagradas Escrituras se copiaban manualmente. Los escribas en los monasterios pues copiaban. Y esto hacía que muchas veces se introdujesen errores. Y claro, cuando uno copia de un texto que a su vez tiene un error, permanece el error y pues si el copista añade otro más, pues otra cosita más que se añade, otra cosita más que se añade y el texto original, el texto más antiguo, se va perdiendo. La época del Renacimiento es una época que coincide con que los bizantinos los cristianos bizantinos vienen de Bizancio porque ha sido conquistado por los turcos, traen sus textos en griego, pues con distintas márgenes, por supuesto, de antigüedad, y entonces lo que va a intentar hacer Erasmo es, a partir del estudio de los manuscritos, que hubiera los más antiguos posibles, ir reconstruyendo cómo podría haber sido el texto original. ¿Por qué? Porque los textos originales del Nuevo Testamento no los tenemos, o sea, no hay ningún manuscrito que fuera escrito por Pablo, por Lucas, no existe, se perdió con la historia. Entonces, a partir de los textos que eran copia de esos textos originales, es como se han hecho las ediciones de la Biblia. Entonces, lo que intenta hacer Erasmo es un estudio crítico de los manuscritos, de las fuentes de las que disponía, para reconstruir el texto que pudiera ser más fiel al texto original del Nuevo Testamento. Por eso tiene tantísimo valor. ¿Y por qué es discutido? Pues claro, porque sobre todo con el desarrollo de la crítica y la aparición de nuevos manuscritos, pues claro, el Textus Receptus, algunos dicen, no, pues es mejor este código o este manuscrito o este papiro, es mejor que este otro, en fin, eso son discusiones que lógicamente pues tienen que estar ahí. Pero el Textus Receptus es un intento de hacer una edición fundamentada de la Biblia. Y por cierto, salió incluso antes que la famosa Biblia Políglota Complutense, que salió unos 4 años después aquí en Alcalá de Henares, con el cardenal Cisneros. ¿Cómo se relacionaron Erasmo y Lutero? Que creo que nunca se vieron. No coincidieron nunca físicamente, o sea, nunca se vieron las caras, pero sí tuvieron entre ellos una correspondencia bastante fluida. Desde el primer momento, Lutero quiere atraer a Erasmo a la causa luterana.
Esto es importante. ¿Por qué? Porque Lutero sabe que Erasmo es un personaje muy reconocido, muy admirado, que ha hecho una gran labor y ha salido el Textus Receptus. Él ve el espíritu de Erasmo, ese espíritu de reforma, de transformación, y dice, bueno, pues a este le quiero fichar yo para la causa luterana. Y Erasmo, por otro lado, tiene también sus simpatías hacia un movimiento de reforma de la Iglesia. Pero Erasmo siempre va a querer mantenerse equidistante. Erasmo lo que no va a querer nunca es una ruptura. Y claro, esa ruptura se va a producir primero porque Lutero es excomulgado, que esto no debe olvidarse. Pero claro, por otro lado, Lutero, en lugar de reconciliarse, lo que hace es quemar aquella bula de excomunión. Total, que hay un alejamiento entre los dos, que va a ir cada vez a mayores. Van a tener una disputa sobre el servo arbitrio, o sea, sobre la libertad de la voluntad humana, porque Lutero pues defendía una postura determinista, mientras que Erasmo va a contestarle con una postura más cruda, ¿no? Y al final, pues, ese distanciamiento pues fue increciendo y siguen escribiéndose. Hay una carta que, déjame leer un fragmentito de esta carta que es muy, muy bonita, ¿no? Bueno, muy bonita, muy significativa, ¿no? Porque se ve ese alejamiento que ya está en su punto más álgido, pero aún así hay comunicación entre ellos. Dice Erasmo, es una carta que le escribe Erasmo a Lutero. Dice así, no leo unos parrafitos solo. Dice, vuestra carta, la carta que le ha escrito Lutero, me fue entregada con retraso, pero aunque hubiera llegado a tiempo, no me hubiera movido a cambiar. O sea, yo no me voy a ir a tu causa, Lutero. El mundo entero conoce vuestra naturaleza. Obedeciendo a esta, contra nadie habéis dirigido vuestra pluma con más encono y, lo que es más detestable, con mayor malicia que contra mí. O sea, le está diciendo Erasmo, dice, bueno, tú quieres que sea tu amigo, pero te has metido mucho conmigo, desde el punto de vista personal, porque tienen más mal carácter, le está diciendo Erasmo a Lutero. Y dice un poquito más abajo de esta carta, dice, ¿de qué modo ayudan a la argumentación vuestras injuriosas acusaciones de que soy ateo, epicúreo y escéptico? Esto escribe Erasmo. Me apena profundamente, como habrá de apenar a todos los hombres buenos, que vuestra condición arrogante, insolente y rebelde haya hecho levantarse en armas al mundo. Tratáis la causa evangélica confundiendo todo lo sagrado y lo profano, como si vuestro fin principal fuera impedir que la tempestad se calme alguna vez. Mi mayor deseo, en cambio, es que se extinga. Os desearía una mejor disposición si no estuvierais tan sumamente satisfechos con la que tenéis. Deseadme cualquier mal, excepto vuestro carácter, a menos que el Señor os lo modifique. O sea que Erasmo, con esas pullitas y ese sentido crítico, pues se dirige a Lutero, como ves, marcando bastante bien la distancia respecto a él. Al parecer, el pensamiento de Erasmo tuvo muy buena acogida en España, especialmente en Alcalá de Henares, en la Universidad de Alcalá. Sí, como veíamos, pues Carlos V al principio la acoge como consejero y van a ser muchos los que van a ser influidos por el erasmismo. Incluso hay una obra muy interesante, hoy te digo yo el libro antes de que me preguntes. Es de un escritor francés que se llama Marcel Bataillon, que se llama Erasmo y España o algo así. O la obra de uno que fue uno de mis profesores, José Luis Avellán, que escribe el erasmismo español. Mi profesor se fiaba mucho de este Marcel Bataillon. Lo que dice la tesis de Marcel Bataillon es que Erasmo era holandés, pero el erasmismo fue español. ¿Por qué? Porque como movimiento filosófico, porque la filología, el estudio del texto receptus, pues tuvo su trascendencia, su importancia y su influencia en todo el mundo, pero como esa filosofía de la paz, esa filosofía del cuerpo de Cristo como algo que tiene una dimensión hacia arriba, una dimensión vertical hacia Dios, pero tiene también una dimensión horizontal hacia los hermanos. En ningún lugar se desarrolló tanto como en España. Cita pues personajes importantísimos después de la Reforma que él califica como erasmistas, entre los que están ni más ni menos pues que los hermanos Juan y Alfonso de Valdés y otros muchos impregnados de ese espíritu erasmista. O sea que su influencia en España fue decisiva. Y ahí está la obra de Bataillon para el que quiera investigar un poco más en ello. Bueno, como la recomendación del libro suele estar al final del programa, me atrevo por mi parte a recoger una frase
de alguien que escribió acerca de Erasmo diciendo que en el breve momento entre la Edad Media moribunda y la Reforma naciente, Erasmo de Róterdam consiguió ser la encrucijada del pensamiento de su tiempo. Y lo dejamos ahí porque hay más tiempo. Gracias, Javier, por acercarnos a este personaje tan importante. Pues gracias a ti. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.